Bien, buenas tardes, ¿cómo están todos? Vamos a empezar la clase de hoy. El día de ayer he mostrado el método de fuerzas desde un punto de vista del procedimiento general, ¿no es verdad? Valiéndome del libro, del ejemplo que tenemos en el texto, un ejemplo genérico, ¿no? Sin darnos datos específicos de alguna viga. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es utilizar uno de los ejemplos del libro ya con datos numéricos y posteriormente resolver un ejercicio de los propuestos, ¿no? Como lo he estado haciendo en las últimas clases. ¿Me pueden confirmar, por favor, el audio si está llegando bien? Sí, se escucha. Eso es, gracias, Yamil. Muy bien, entonces paso a compartir en la pantalla. Voy a utilizar una vez más el libro, que lo estoy mostrando en este momento. A continuación del ejemplo genérico que vimos el día de ayer, viene una remarca importante acerca de una característica de los sólidos cuando están sujetos a cargas unitarias, que ayer mencioné de pasada. La verdad es de que es una parte importante de la mecánica de los sólidos que hasta tiene un nombre en la teoría. Es esta situación. Fíjense, si ustedes tienen una viga como esta, simplemente apoyada, por decir, y sobre esta viga actúa una carga unitaria en el punto 1, y ustedes se ponen a calcular el desplazamiento, perdón, el punto A, ¿no? Una carga unitaria en el punto A, y ustedes se ponen a calcular el desplazamiento en el punto B. Entonces, bueno, siendo una viga isostática, este desplazamiento se puede calcular con cualquiera de los procedimientos que ya vimos a lo largo del curso, ¿no? Castigliano, trabajo virtual, viga conjugada, lo que fuere. Como esta es una carga unitaria, cualquier desplazamiento producido por una carga unitaria llega a ser un índice de flexibilidad, un F, ¿de acuerdo? Porque llega a ser un desplazamiento por unidad de carga. Es un desplazamiento en B debido a una carga unitaria. Si esta carga unitaria está en kilonewtons, por ejemplo, y el desplazamiento lo tengo en milímetros, esto sería tantos milímetros por kilonewton de carga. La ventaja de calcular esos índices de flexibilidad es que cuando uno necesita otra carga que no sea la de 1, por decir, la de 5 kilonewtons, lo único que tiene que hacer es agarrar este índice de flexibilidad, o sea, esta deflexión, y multiplicarla por 5, o por el valor de carga que tengamos acá. Pues, ¿verdad? Eso ya había comentado en la clase previa. Pero ahora quiero resaltar este otro aspecto. La carga unitaria ocasiona un desplazamiento FBA. ¿Es verdad? El doble subíndice se refiere a el desplazamiento en B cuando la carga unitaria actúa en A. ¿Sí? Vamos a ampliar un poquito para que se vea mejor. ¿Es verdad? FBA llega a ser el desplazamiento en B cuando la carga unitaria actúa en A. Pero ¿qué pasa ahora si cambiamos y la carga unitaria hacemos que actúe en B? Y ahora nos ocupamos de calcular el desplazamiento en A. ¿Cómo llamaríamos a este desplazamiento? Bueno, llamaríamos FAB, porque es el desplazamiento medido en A cuando la carga unitaria actúa en B. Y sigue siendo un índice de flexibilidad, un coeficiente de flexibilidad, porque es una deflexión producida por una carga unitaria. Si le pusiéramos unidades, esto podría ser milímetros por kilonewton o milímetros por kilogramo fuerza o como fuere. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta ahora es, esta deflexión FBA, ¿cómo es comparado con esta otra FAB? Y resulta que en esta parte del texto aclaran algo que yo ayer mencioné de pasada, y es que estos dos desplazamientos son iguales. Puede parecer extraño, pero es que es así, son iguales. Esto es válido porque estamos trabajando con cargas unitarias, ambas son cargas unitarias. Miren esta situación. Si nosotros fuésemos a calcular
el desplazamiento. Por ejemplo, el AB. El AB con el método del trabajo virtual. ¿Se acuerdan ustedes cómo era el método del trabajo virtual para calcular un desplazamiento? Había que integrar el producto de dos momentos entre E y a lo largo de toda la vía. ¿Cuáles eran estos dos momentos? El primero correspondía a la carga real y el segundo correspondía a la carga virtual. Si nosotros estamos calculando FAB, se entiende que estamos en esta viga. Este es el desplazamiento que queremos calcular. ¿Cuál es la carga real para esta viga en esta situación? Pues la carga real es esta. ¿De acuerdo? ¿Y cuál sería la carga unitaria? Nosotros tendríamos que borrar esta carga y poner en su lugar una carga unitaria en A. Pero nos damos cuenta que es justo lo que tenemos acá arriba. Entonces, en realidad, con estas dos vigas, yo obtengo el momento A y el momento B para calcular FAB. Pero cuando yo quiera calcular FBA, la situación es pues la misma. Porque ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Como queremos calcular el desplazamiento en B, la carga real es esta, unitaria. ¿Y cuál sería su carga virtual? Pues sería esta otra, esta puesta acá. O sea, otra vez tengo que trabajar con las mismas dos vigas. O sea, esto es MA por MB y en el otro caso MB por MA, que obviamente es lo mismo. Eso significa que FAB y FBA son lo mismo. Obviamente esta demostración que yo estoy haciendo, o que presenta Hibeler en su texto, no es ni mucho menos formal. Simplemente es para que podamos constatar con una herramienta que ya conocemos, que es el método del trabajo virtual, pues podemos verificar que es cierto que FAB y FBA son lo mismo. De hecho, esta expresión o esta equivalencia es válida para cualquier sólido, no necesariamente tiene que ser una viga. Ustedes imagínense la forma que sea de un sólido y hagan que actúe una carga unitaria en un lugar y una carga unitaria en otro lugar, y la situación es la misma. Ocurre exactamente lo mismo. Hay una reciprocidad entre las deformaciones. A esa reciprocidad se conoce en la literatura como el teorema de Betti o el teorema de la reciprocidad de desplazamientos. Aquí lo menciona el texto de Hibeler. Teorema de reciprocidad de desplazamientos o ley de Betti. Ustedes van a tener la oportunidad en una materia muy bonita que se tiene en la carrera, que se llama Mecánica del Medio Continuo, de estudiar esto de un modo más formal, más estricto. Entonces, yo me doy la licencia de no entrar en más detalles. Aquí está el texto y ya está. La teoría se la dejamos para que explique con más profundidad el profesor de Mecánica del Medio Continuo. Con toda certeza les va a hablar de la ley de Betti más adelante en esa materia. Bueno, con esa remarca podemos pasar ya a la aplicación del método. En principio, el método de fuerzas aplicado a vigas. Acá tenemos una figura muy interesante, vamos a ampliarla un poquito, y corresponde a un puente hiperestático, ¿sí? No como los puentes que hacemos en Bolivia. Prácticamente el 100% de los puentes que hacemos en Bolivia son isostáticos. O sea, las vigas están simplemente apoyadas en las pilas intermedias y en los estribos. Mientras que este puente es continuo. Si es que logran notar, es un solo elemento, haciéndolo hiperestático. Entonces acá se notan varios apoyos, el apoyo en el estribo, el apoyo en la primera pila, en la segunda pila, en la tercera pila y otra vez en el estribo. Entonces, claro, este es un ejemplo de una viga hiperestática, ¿sí? El método de fuerzas puede aplicarse para resolver este tipo de problemas, ¿de acuerdo? Acá hay un otro ejemplo muy interesante también, otra vez de puentes. En este puente con una tipología interesante. No tenemos prácticamente ejemplos de este estilo en nuestro país. Casi todos los puentes son puentes viga. Pero acá tenemos la misma situación. Vean la cantidad de apoyos, empezando por el estribo que no se está logrando ver. Aquí hay una pila intermedia, otra pila, otra, y al otro estribo no se lo ve. Entonces uno puede hacer la construcción de este puente, el diseño de este puente,
hiperestático o isostático. Para que sea isostático, la situación tendría que ser más o menos como esta. Más o menos como lo que se ve acá. Notan que aquí hay un rodillo, este es un apoyo fijo y nada más. Del otro lado un rodillo, un apoyo fijo y nada más. Entonces sería más o menos la idea para constructivamente conseguir un apoyo, un puente isostático. Acá el modelo ya más familiar para nosotros, utilizando la simbología habitual, repito, de la estática. Miren, se puede hacer un puente de 3 tramos como una secuencia de vigas isostáticas. Obviamente acá constructivamente en el límite se pone una junta y a lo sumo el usuario del vehículo cuando pase por acá sentirá un pequeño golpeteo y eso, no debería sentir nada. No debería darse cuenta de que son 3 elementos separados, ¿de acuerdo? Pero en verdad son así, son 3 elementos separados, cada uno de estos una viga isostática. Esto es lo que hacemos nosotros en nuestros puentes, así son nuestros puentes en la realidad, ¿de acuerdo? Entonces, claro, cuando uno habla del diagrama de momentos, el diagrama de momentos para una viga isostática es así, completamente positivo, no hay ningún tramo negativo, ¿de acuerdo? Esto, sin embargo, mire, incluso 0,125 es WL cuadrado sobre 8, ¿no? El momento positivo máximo. Esto, sin embargo, se puede convertir en un sistema hiperestático como el que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Con apoyo fijo, rodillo, 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 la carga continua y el diagrama de momentos cambia. Fíjense, ya no es como el anterior, ahora aparecen momentos negativos y los momentos positivos se hacen más chicos. Antes el positivo era 0,125, ahora el positivo es 0,08, el más grande. Entonces, claro, tengo momentos más chicos, pero a cambio de eso tengo que ocuparme de momentos negativos también, en este caso 0,10. Y esta separación entre este punto donde se da el cambio de signo del momento, de positivo a negativo, y este otro, punto 448L. Obviamente esto aún no lo sabemos calcular. Esto es lo que vamos a aprender a calcular a partir de esta clase. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, la aplicabilidad de estos sistemas es pues muy amplia. Acá estamos poniendo ejemplos de puentes y si uno piensa en una estructura porticada, un edificio, no importa el número de pisos, con mayor razón son sistemas altamente hiperestáticos. Bueno, ¿cómo resolver estos ejercicios? Acá tenemos ejemplos con datos numéricos. Entonces voy a utilizar uno de los ejemplos del libro y dejo el resto para que ustedes puedan revisarlos ya fuera de línea. ¿De acuerdo? Veamos este primer ejemplo. Es una viga de 12 metros de largo, empotrada en A, tiene un rodillo en B y una carga puntual de 50 kilonewtons. Esta es la viga real. El procedimiento, ayer lo expliqué de forma general, consiste en convertir el problema real en una suma de 2 o más problemas isostáticos. ¿De acuerdo? Con tal que, obviamente, la superposición reproduzca a cabalidad lo que ocurre con la viga real. ¿Cuál es el procedimiento? Lo primero que uno hace es identificar las reacciones en los apoyos para saber cuál es el grado de hiperestaticidad de la estructura. En este caso tenemos en A 3 reacciones, ¿no es verdad? Horizontal, vertical, momento de empotramiento. Y en B, una vertical. O sea, en total son 4 reacciones. 3 ecuaciones de la estática, por lo tanto, nos sobra una ecuación. Se dice que, perdón, una reacción. Por lo tanto, se dice que la estructura tiene una redundante, ¿no es verdad? O un grado de hiperestaticidad. Bueno, de esas 4 reacciones, habrá que deshacerse de una. En el texto vemos que se ha eliminado la reacción de apoyo en B. Entonces, tal cual, literalmente borramos esta reacción, la quitamos.
El resto de la estructura permanece igual. Por lo tanto, esta carga de 50 ocasiona que haya un desplazamiento hacia abajo. A ese desplazamiento vamos a denotar por delta B. ¿De acuerdo? Delta B. En este caso, nos están pidiendo determinar la reacción en el apoyo B. Entonces, conviene hacer esto, eliminar justamente la reacción en B. Bueno, apareció delta B. Y la pregunta que ayer yo ya hice, ¿es posible calcular el desplazamiento delta B en esta que vamos a llamar la estructura primaria? La respuesta es sí, porque la estructura se volvió isostática. Y con cualquiera de los procedimientos que ya hemos aprendido, castigliano, trabajo virtual, vía conjugada, podemos hallar delta B. Incluso doble integración se puede usar aquí. Bien, para completar la superposición, ya ayer lo hemos visto, se necesita un desplazamiento hacia arriba. Para eso, obviamente, se requiere una fuerza que apunte hacia arriba. Y la fuerza que vamos a colocar acá no puede ser otra que la reacción en B. Exactamente la reacción en B es la fuerza que tiene que actuar acá para que el desplazamiento hacia arriba, sumado al desplazamiento delta B hacia abajo, dé en total 0. O sea, el desplazamiento aquí vale 0. Muy bien. Esta fuerza hacia arriba ocasiona el desplazamiento delta B, B'. Doble subíndice porque la fuerza actúa en B y porque el desplazamiento lo calculo en B. Entonces, delta', BB. Y ya hemos visto ayer que esta se puede calcular como BY, o sea, esta fuerza, multiplicada por FBB, o sea, el desplazamiento, el desplazamiento producido por una carga unitaria. En lugar de BY yo coloco una carga unitaria y calculo el desplazamiento vertical. A eso le voy a llamar FBB, coeficiente de flexibilidad para el punto B, cuando sobre este actúa una carga unitaria en B. ¿De acuerdo? Bueno, entonces la suma, vamos a ver acá cómo queda el cálculo. Aquí está. La suma de delta B más BY por FBB, o sea, delta' BB, esta suma tiene que dar 0, porque 0 es el desplazamiento real de B. Bueno, uno de los dos desplazamientos tiene que ser negativo porque uno es hacia abajo y el otro es hacia arriba. No pueden ser los dos hacia arriba o hacia abajo, no daría 0 la suma. Entonces, es arbitrario, uno escoge el que quiera. En este caso, en el libro escogen delta B hacia abajo. O sea, desde la horizontal hacia abajo negativo, hacia arriba positivo. Bueno, esa es la ecuación 1. Como ya mencioné el día de ayer, esto implica dos cálculos de deflexiones, delta B y FBB. Ambos se pueden obtener a partir de estructuras isostáticas, por lo tanto, no tienen ninguna dificultad. Delta B sale de esta estructura tal cual y FBB sale de esta misma, pero colocando en lugar de BY la carga unitaria. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que se va a hacer. Acá tenemos el cálculo de delta B y bueno, necesito que ahora ustedes le den una mirada a este cálculo y puedan verificar que delta B realmente vale esto, 9000 entre EI, y que FBB realmente vale esto. Para que una vez reemplacemos delta B y FBB en la ecuación, tengamos BY que era redundante. En este caso, BY sale 15.6. Entonces, como ven, la clave del ejercicio es calcular dos desplazamientos, delta B y FBB. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la segunda vez que mostramos el procedimiento. Ya lo había hecho ayer y ahora prácticamente he vuelto a decir lo mismo. Y ya tras hacer unos 2 o 3 ejercicios de estos, ya es suficiente porque no va a cambiar nada. Voy a terminar repitiendo exactamente lo mismo.
¿De acuerdo? Entonces, en este momento tocaría revisar el valor de delta B y de FBB que lo tienen aquí calculado. Entonces, por favor, un par de minutos para que ustedes puedan corroborar estos resultados y después proseguimos. ¿De acuerdo? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta sobre el planteo? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Inge, una preguntita. Sí, adelante. ¿Cómo sabemos dónde tenemos que poner la redundante? Oh, ya. ¿Podríamos haber puesto en el empotramiento también? Podíamos también, claro que sí. El método sigue siendo válido. La verdad es de que en la práctica depende de la pregunta. Porque, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo, en vista de que hay 3 reacciones en el empotramiento y una en B, yo puedo escoger cualquiera de las 4. El procedimiento es el mismo, pero el resultado obviamente va a ser alguna de las 4 reacciones. Fíjense que cuando eliminamos el apoyo en B, lo que vamos a obtener es cabalmente el apoyo en B, la reacción en B. Aquí está. Entonces, a veces el problema dice, calcule solamente la reacción en tal apoyo. Entonces voy al ejercicio y elimino exactamente la reacción que le corresponda a tal apoyo. Ahora, en otros ejercicios nos dicen, obtenga el diagrama de momentos, por ejemplo. Para obtener el diagrama de momentos yo necesito las 4 reacciones, o sea que da igual por cuál empiece, cuál calcule con el método de fuerzas, y el resto voy a calcular con estática, normal, suma de fuerzas, suma de momentos cero. Entonces da igual cuál sea el que yo primero calcule, igual necesito los otros 3 más, que ya no voy a usar método de fuerzas, voy a usar estática nomás. ¿Se entiende la idea? Entonces, en ese caso, podríamos empezar por cualquiera. ¿Ya? Aquí el problema decía, determine la reacción en B. Entonces, lo mejor que podemos hacer es eliminar justamente el apoyo en B. Así, el método nos va a dar como primer resultado cabalmente la reacción en B. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, ingeniero, muchas gracias. Eso es, querido. Ok, entonces ahora vamos revisando, por favor, estos valores numéricos, estos cálculos. De todos modos está ahí en el libro, pero por ser el primer ejemplo lo vamos a ver de acá. ¿De acuerdo? Voy a quitar el audio un par de minutos y regresamos a analizar este resultado.
Bien, han tenido un tiempo para poder revisar el ejemplo. Les pido que hagan este ejercicio con todos los ejemplos del libro. Hibbeler es de los textos más didácticos que hay. Yo siento que el libro es de esos pocos que existen que le permiten al lector casi ser autodidacta, ¿no? Con solo el libro ya prácticamente se entiende todo. Algunos dicen que Hibbeler es un texto demasiado sencillo. Y claro, cuando el profesor explica bien, la materia parece sencilla. Y eso es lo que le pasa a Hibbeler. Explica pero tan simple las cosas y termina siendo muy fácil todo. Yo espero que sientan la misma, se queden con la misma sensación cuando lean el texto. Realmente es un libro que vale la pena leerlo, ¿no? Bueno, en este caso, el ejemplo, fíjense cómo vamos a calcular. Delta B termina saliendo 900 sobre EI. Aquí está utilizando algún procedimiento, y esto vale la pena aclararlo. Delta B lo está obteniendo utilizando una tabla que se encuentra en la tapa del libro, ¿ya? Y que le permite, por superposición, hallar delta B sin necesidad de integrar ni de hacer nada de lo que hemos visto en las clases previas. En esta parte sí yo les voy a pedir que, sin utilizar esas tablas, ustedes puedan repetir el cálculo, ¿de acuerdo? Para quienes estén interesados, de todos modos, lo único que hace es utilizar unas tablas, una superposición. Estas tablas las encuentran en la primera página o en la última del PDF. Y se llega al resultado final, ¿ya? Bueno, este sería el resultado, 9000 sobre EI para el caso de delta B, y para el caso de FBB, 576 sobre EI. Fíjense que además el signo viene definido así. Quiero decir, delta B apunta hacia abajo, que es lo que nosotros esperábamos. Aquí está, delta B tenía que apuntar hacia abajo. Y FBB tiene que apuntar hacia arriba. Uno de los dos tiene que ser negativo. La costumbre generalmente es que negativo sea el que apunta hacia abajo y positivo el que apunta hacia arriba. Entonces, bueno, es lo que está haciendo aquí el texto. El desplazamiento que sale hacia arriba lo toma positivo y el que sale hacia abajo lo toma negativo. Entonces, reemplaza en la ecuación de compatibilidad. ¿Cuál es la ecuación de compatibilidad? Es esta. ¿De acuerdo? El desplazamiento en la estructura primaria más el desplazamiento en la estructura que equilibra a la primaria y que termina dando como resultado la estructura original. ¿De acuerdo? Entonces, con todo y los signos, cuando uno reemplaza, B y E le sale 15.6 y le sale positivo. ¿Qué significa este signo positivo? Significa que los desplazamientos que hemos escogido originalmente estaban bien. O sea, ¿qué fue lo que dijimos originalmente? Fíjense ustedes. Dijimos, al no existir el apoyo B, el punto B se va a desplazar hacia abajo. Ese fue nuestro supuesto. El momento en el que decimos B se desplaza hacia abajo, ya estamos indicando que la reacción en B tiene que apuntar hacia arriba, así como indica esta flecha. En algunos casos como este, es bastante evidente aquella situación. O sea, si yo quito este apoyo, obviamente el punto B va a ir para abajo. Pero en otras estructuras no es tan evidente. Entonces, al final uno puede decir, bueno, escojo uno de los dos. Supongamos que se va para abajo. Entonces, la fuerza BY debería de ir hacia arriba. Y el otro desplazamiento debería ir hacia arriba también. Eso es lo que estoy suponiendo. Pero si cuando reemplazo con todo y los signos me sale BY negativo, simplemente significa que era al revés de lo que nosotros habíamos supuesto. O sea que no es necesario saber de antemano cómo se va a dar la deformación, en qué sentido. ¿Ya? Bueno, aquí numéricamente esto sale 15.6. Ustedes, por el procedimiento que gusten, pueden llegar a este mismo resultado. Una vez obtenida la fuerza de 15.6, fíjense ustedes, estamos aquí. Este es el diagrama de cuerpo libre con las reacciones que corresponde a nuestro problema original, que es este. O sea, en este que es nuestro problema original,
hemos obtenido la fuerza de reacción en B. ¿Qué nos falta? Las 3 reacciones en el empotramiento. Y esas las vamos a encontrar por las ecuaciones de la estática simplemente. Suma de fuerzas igual 0 y vamos a obtener fuerza horizontal, fuerza vertical y momento. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que para llegar a este diagrama de fuerzas con la reacción vertical y el momento calculados, se ha tenido que utilizar las ecuaciones de la estática todavía. En realidad, como ejemplo del método de fuerzas, en cuanto se llega a obtener la redundante, el método terminó. Lo que queda a continuación es un ejercicio de estática común y corriente, en el cual yo tengo igual número de incógnitas que de ecuaciones de la estática. 3 ecuaciones de la estática, 3 incógnitas. La reacción horizontal vale 0, lógicamente. Calculo la vertical y calculo el momento. Una vez obtengo las reacciones, todas las reacciones, puedo pasar a dibujar el diagrama de momentos como se observa acá. Fíjense, la reacción de momentos salió 112, ese 112 se lo toma negativo. Recuerden que según la convención de signos de resistencia de materiales, el momento debería ser positivo por izquierda en el sentido opuesto al de esta flecha celeste. Entonces 112 es negativo. No hay cargas, además de estas puntuales, estas fuerzas puntuales, así es que el diagrama de momentos solamente es una sucesión de líneas rectas, como se puede apreciar en la figura. En un diagrama de momentos, como este, es muy importante marcar el lugar en donde se da la inversión de los esfuerzos, es decir, el momento pasa de positivo a negativo. Esta situación en los diagramas de momentos en isostáticas se veía muy poco, porque, bueno, muchas veces salía todo el momento positivo o todo el momento negativo en un sistema isostático. Pero en un hiperestático, lo normal es que se tenga tanto negativo como positivo. Por lo tanto, en algún lugar de la viga debe de darse la inversión de signos. En este caso, aquí donde estoy marcando. Para que el diagrama esté completo, hay que indicar dónde, a qué distancia se da desde, por ejemplo, el inicio. Aquí se indica claramente que esto se obtiene a los 3.27 metros. También tengo que indicar cuál es el máximo, en este caso positivo. Obviamente este se da cuando llegamos al punto donde actúa la carga de 50 kilonewtons. Justo ahí el positivo es máximo. Pero ¿cuánto vale ese máximo? Hay que calcular. Y luego el diagrama decae hasta hacerse 0 cuando llegamos al extremo 12. Este es un extremo rodillo, por lo tanto el momento ahí vale 0. ¿De acuerdo? Entonces el diagrama de momentos trae un poquito más de detalle que en el caso isostático, porque hay que indicar dónde cambia el signo, el momento, dónde pasa de positivo a negativo y tiene que estar mostrado con claridad en el diagrama, en este caso en la ubicación 3.27. Esto es fundamental. Esta información la llevamos luego al diseño estructural. Hiperestáticas termina en el análisis, o sea, en calcular, por ejemplo, los momentos. Y este diagrama de momentos lo llevamos al diseño. En nuestras materias de diseño, en hormigón armado 2, en estructuras metálicas y maderas, etcétera, con estos diagramas de momentos diseñamos. Entonces, información como esta ubicación 327 en el diseño es fundamental. Por lo tanto, yo les voy a pedir en los diagramas de momentos que siempre den la información completa. Momento positivo, momento negativo, cuándo cambia el momento, en qué unidades estamos, etcétera. Todo completo. Entonces, reitero, el ejemplo del método de fuerzas termina aquí. El instante en el que se calcula la fuerza BY, en este ejemplo, el método de fuerzas ha terminado. Coloco esta fuerza y por estática, por equilibrio estático, hallo el resto. Y después, por lo que aprendieron en isostáticas, pueden obtener el diagrama de momentos, o cortantes, o lo que nos pidan. Ya todo puede salir. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, ese es el ejemplo en este caso. ¿Ya? No sé si queda algún comentario de parte de alguno de ustedes, alguna observación. Inge, buenas tardes.
Buenas tardes. Eh, entonces, observando un poco, ¿no? El FDBB, esa se calcularía igual con cualquier método de los que hemos visto, ¿verdad? Igual que delta B. Correcto, correcto. Acá en el libro muestra un otro método basado en las tablas de la contratapa del libro. Son unas tablas para calcular reflexiones. Yo ya no les estoy mostrando esas tablas porque parte del objetivo de este curso es poder calcular con alguno de los métodos que les he mostrado. O sea que esta parte de acá quedaría como un poco suelta, ¿no? No les estoy mostrando de dónde sale. Pero ustedes sí pueden resolver con Castigliano, con trabajo virtual, con viga conjugada, el método que ustedes quieran, el resultado tiene que ser el mismo. 9,000 y en el otro caso, 576. ¿De acuerdo? Está bien, Inge, gracias. Perfecto. Bueno, ¿alguna observación más al ejemplo? ¿No? El resto de los ejemplos les pido que los revisen ya por cuenta propia. Como dije hace un momento, el texto es bastante claro en su desarrollo, así es que pueden estudiarlo directamente. ¿De acuerdo? Ahí tenemos como ejemplo 10.2 una viga que trae apoyo fijo a la derecha y apoyo móvil y otra vez apoyo fijo, por lo que estoy viendo acá, en el extremo. Ah, no, rodillo también había sido. No importa. De todos modos, al no existir una carga horizontal, da lo mismo. ¿Sí? Otra vez es un problema con un grado de hiperestaticidad. Y pide, en este caso, fíjense la diferencia en la instrucción, pide el diagrama de cortantes y el diagrama de momentos. O sea, esta sería la pregunta más completa, porque para calcular el diagrama de momentos y de cortantes necesito las reacciones en todos los apoyos. Mientras que en el ejercicio anterior nos decía, solamente quiero que calcule la reacción en un apoyo. Entonces eliminamos la redundante en ese apoyo y listo. Lo primero que vamos a hallar va a ser la reacción en ese apoyo. Acá no, acá se tiene que resolver todo, ¿no? O sea, todas las reacciones, quiero decir. Entonces, por favor, revisen ustedes el resultado. Miren, acá hay un ejemplo en el que B sale negativo, entonces, tal como mencioné antes, simplemente significa que B y E actúa en sentido opuesto a lo que nosotros habíamos supuesto. En este caso, apunta hacia arriba. ¿Ya? Pueden darle una revisada ya fuera de línea a modo de estudiar. Hay el ejemplo 10.3. Y este es interesante porque trae un empotramiento y trae un empotramiento también. Y el resultado se obtiene con un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Yo voy a mostrar esto. Vamos a ver dónde me fui. Yo voy a mostrar esto con los otros métodos, cuando los grados de hiperestaticidad sean más grandes. Fíjense que aquí, solo eso les comento, fíjense que aquí, en este ejemplo, A y B son empotramientos. Por lo tanto, hay 3 reacciones en A y 3 en B, siendo un total de 6, y yo solo tengo 3 ecuaciones de la estática, así es que me están sobrando 3 incógnitas. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta, sin embargo, que al no haber carga lateral, las horizontales van a salir 0, eso es cierto. 2 se van, con una ecuación de la estática se van 2 reacciones horizontales. Eso significa que en lugar de tener 3 redundantes, solo tenemos 2. Nos hemos ahorrado una. Pero el problema ya no es de 1 grado de hiperestaticidad, ahora es de 2 grados de hiperestaticidad. ¿De acuerdo? Entonces hay que plantear 2 ecuaciones a falta de una. ¿De acuerdo? Entonces dejo los ejemplos para que los vean ustedes y yo paso a resolver ejercicios de los propuestos. ¿De acuerdo? En el libro pasan a la sección de pórticos, pero yo voy a mostrar más bien un ejemplo de los propuestos.
¿ya? Entonces me voy al final del texto y vamos a utilizar, como siempre, una pizarra. Aquí está. Desde la sección 10.1 hasta la 10.4 es lo que se habría estudiado hasta el momento. ¿De acuerdo? A ver, se parece el 10.2 al ejercicio, a uno de los ejemplos que he mencionado solo de pasada, así es que podemos utilizarlo como ejemplo ahora, a mano, ¿ya? Yo voy a abrir una pizarra. Y bueno, hasta donde nos dé el tiempo vamos a trabajar el ejercicio. Bien, pueden irse sumando a la pizarra los que gusten. Una vez más, el ejercicio viene en unidades inglesas, pero no hay ningún problema. Fíjense, el enunciado dice: determine las reacciones en los apoyos A, B y C. A, B y C. Luego dibuje los diagramas de cortante y de momento, dejando EI constante. Muy bien, entonces básicamente es halle todo, reacciones y diagramas de momento y de cortante. Sería la pregunta más completa, reitero esa situación. Entonces pongamos acá. Termine. Reacciones en apoyos y diagramas de momento y cortante. Tome EI constante. Eso es. Entonces, ¿cómo procedemos con el método de fuerzas? Lo primero será identificar las reacciones. ¿No es verdad? Entonces, a ver. Aquí yo tengo una reacción, podríamos llamarle A vertical. Aquí tengo otra reacción, podríamos llamarle B vertical. Y acá tenemos C vertical. Y hay una horizontal, ¿no? Pero bueno, esa es pura formalidad el colocar esta fuerza horizontal, porque obviamente vale 0. Porque todas las cargas son de gravedad, suma de fuerza 0, y bueno, Cx0. Entonces, en la realidad tenemos 3 incógnitas y solamente nos quedan 2 ecuaciones de la estática. Por lo tanto, el grado de hiperestaticidad es 1. ¿No es verdad? Repito, tengo 3 reacciones por calcular y solo me quedan 2 ecuaciones de la estática, porque una ya la utilicé al sacar Cx0. Entonces me está sobrando una incógnita, ¿no? O sea, hay una redundante. Bien, como la pregunta dice calcule todo, la verdad es de que me da lo mismo eliminar cualquiera de las 3. ¿Sí? Quizás la estructura más sencilla que nos quede sea la que provenga de eliminar la reacción en B, en cuyo caso la viga quedaría de la siguiente manera. Voy a tratar de dibujar. Acá nos quedaría nuestro rodillo,
El apoyo B dejaría de existir y en el extremo C tendríamos un apoyo fijo. Nuestra carga de 12 kips seguiría existiendo y nuestra carga uniforme también. 3. No, ya no voy a poner unidades, está todo en kilolibras y pie. ¿De acuerdo? Entonces, los puntos son A, B y C. ¿Sí? Lógicamente, esta estructura ahora se va a flectar. ¿Dónde tengo que hacer mi análisis? Pues justamente en el punto B. Entonces, acá va a aparecer delta B. Por simple inspección de la figura, del esquema estático, delta B tiene que apuntar hacia abajo. No hay forma de que nos equivoquemos. Delta B apunta hacia abajo. Ahora, esta sería nuestra estructura primaria. Hay que sumar. ¿Qué cosa hay que sumar? Entonces, vuelvo a dibujar la viga. Bueno, no me salió muy bien. Guárdenme un ratito. Vuelvo a dibujar la viga. Con el mismo apoyo móvil, el mismo apoyo fijo. Pero ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que colocar justo en el punto B, aquí miren, justo en el punto B tengo que colocar una fuerza que apunte hacia arriba. De manera que la viga se deforme de esta manera. Y tengamos acá un desplazamiento al cual podríamos llamar delta B'. La idea es que delta B más delta B' de 0, porque si no, la superposición estaría mal. Entonces, no hay forma de que esta suma dé 0 si la fuerza que tenemos acá es otra que la reacción en B que habíamos llamado BY. Pues, ¿verdad? Entonces, hasta aquí garantizada la superposición. Sin embargo, ya hemos dicho que delta' tiene un pequeño inconveniente. Este delta' no puedo calcularlo porque no conozco BY, pero ya esta situación sabemos que se salva colocando una carga justo donde va BY, una carga unitaria. A esa carga unitaria vamos a llamar, bueno, esa carga unitaria va a ocasionar un desplazamiento al cual vamos a llamar FBB. ¿No es verdad? En vez de delta' B, yo voy a hacer lo siguiente. Esto es BY por FBB. F de flexibilidad y BB porque la carga está actuando en B y el desplazamiento se está calculando en B también. Esto siempre ocurre cuando el grado de hiperestaticidad es 1. O sea, el doble subíndice no ayuda en nada. No se lo usa en nada, quiero decir. Pero cuando el grado de hiperestaticidad es 2 o más, ahí sí se nota la utilidad del doble subíndice. Bueno, entonces esta situación sería más o menos así, similar a lo que hace rato hemos dibujado. Muy similar. Solo que ahora poniendo una carga unitaria en B. Y acá tenemos un desplazamiento al cual llamamos FBP. ¿De acuerdo? Entonces, ahora hay que hacer el cálculo, primero empezando por la ecuación de compatibilidad. Delta B más BY por FBB vale 0. Entonces hay que reemplazar esas tres, o digo estos dos desplazamientos, delta y F. Y de aquí va a salir BY.
Por cómo hemos hecho el planteo, fíjense que FBB apunta hacia arriba, pues probablemente lo reemplacemos positivo y delta B, esta delta B apunta hacia abajo, entonces seguramente le vamos a llamar negativo. Pero es indistinto, igual va a ser el resultado. ¿De acuerdo? Entonces ahora tocaría calcular los dos desplazamientos, delta y F. ¿De acuerdo? Y es como si estuviésemos empezando un ejercicio nuevo. Aquí me voy a anotar. Supongamos que esta es la ecuación 1. Entonces, basta obtener delta B y F de B y reemplazar en la ecuación 1. ¿De acuerdo? ¿Cómo obtener delta B? Pues miren, repito, es como calcular o resolver un ejercicio nuevo, como estar otra vez en el tema anterior en el cual teníamos sistemas isostáticos y nos pedían un desplazamiento. Entonces habrá que calcular delta B. Y en el segundo caso, habrá que calcular FBB. Ahí está. ¿De acuerdo? Hasta aquí vamos entendiendo todos el planteo. Fíjense que sumando el ejemplo genérico que di ayer, más el que hemos resuelto o revisado ahorita del libro, más esto, ya llega a ser la tercera vez que estoy repitiendo lo mismo y ya después de unas cuantas veces ya se va a volver poco, bueno, muy repetitivo, es lo mismo. Estamos haciendo exactamente lo mismo una vez más. ¿De acuerdo? Entonces, claro, haremos unos cuantos ejemplos y ahí lo dejaremos porque no hay nada nuevo, es lo mismo y lo mismo nomás. ¿Ya? Entonces ahora toca calcular los dos desplazamientos, delta B y FBB. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? ¿No? A ver, ocupemos unos minutos que nos queda todavía tiempo para, a manera de ejercitarnos en el cálculo de los desplazamientos, obtener ambos desplazamientos, delta B y FBB. ¿Ya? A ver, yo voy a esperarles acá en línea un momento.
A ver, ¿algún avance en el cálculo de alguno de los desplazamientos? Por ejemplo, delta B. Haríamos en este caso, ¿no? Habría que llevarse esta estructura, ¿no? Y como dije hace un momento, es como si estuviésemos empezando un ejercicio nuevo. Como si la pregunta fuese, usted tiene una viga isostática y queremos que calcule delta B. Conoce todo de la viga isostática, calcule delta B. Y luego, usted tiene la misma viga isostática de hace rato, conoce la carga, es una carga unitaria, ahora calcule el desplazamiento debido a esta carga unitaria, en el mismo lugar en donde se aplica la carga unitaria. O sea, lo que hemos llamado FBB. Son dos ejercicios independientes, podríamos entenderlos, ¿no? Y una vez tengamos ambos desplazamientos, reemplazamos en la ecuación y prácticamente habríamos concluido. Eso sería todo. ¿Ya? Bueno, vamos a detenernos en esta parte. Si alguien quiere hacer alguna consulta, fíjense ustedes que vamos a tener la oportunidad de seguir ejercitándonos en el cálculo de deflexiones por métodos energéticos o por vía conjugada, todo lo que hemos visto al principio, durante este nuevo método. Porque al final de cuentas, el cálculo se reduce a calcular dos o más de dos desplazamientos y reemplazarlos acá. ¿Ya? Todavía la siguiente semana vamos a seguir haciendo estos ejercicios, jóvenes, pero ya quisiera que el día de hoy se defina la fecha de la primera evaluación, ¿ya? Repito, toda la semana siguiente todavía vamos a hacer ejemplos, ya las 3 clases de la semana siguiente. Y la evaluación estaría siendo fijada para la subsiguiente semana, ¿ya? Yo les voy a dejar una práctica sobre el método de fuerzas, una práctica cortita, que se va a entregar el mismo día del examen. Y el examen se estaría fijando para el día viernes de aquí a 2 semanas. ¿De acuerdo? Entonces, poniéndole fecha, estaríamos hablando del viernes 5 de noviembre. ¿De acuerdo? En el horario de clases, así es que no debería de haber ningún inconveniente con esta situación, con el horario. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Todo el mundo me está entendiendo? El 5 de noviembre vamos a hacer el primer examen de la materia. ¿Ya? El examen va a tener una parte teórica y una parte, yo le voy a llamar práctica, pero en realidad a lo que me estoy refiriendo es que una o dos preguntas van a resolver a mano, como en este ejemplo que estamos viendo hoy, y una última pregunta resolverán utilizando SAP. Entonces se va a evaluar ambos conocimientos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, les pido que tanto en la clase que hacen con el auxiliar como por cuenta propia, sigan practicando en el uso de SAP. Las preguntas de SAP van a ser idénticas a lo que estamos haciendo en la teoría. Quiero decir, a lo sumo será una viga continua con más de 1 grado de hiperestaticidad o un pórtico, no más que eso. Entonces, son ejercicios cortitos de SAP en este primer parcial. ¿Ya? Entonces, quisiera saber si todos me están entendiendo lo mismo, si hay alguna pregunta que quieran hacer. No, no hay preguntas, jóvenes. Ok. A ver, yo voy a... Entre tanto, siguen avanzando el ejemplo. Todo claro, me dice en el chat. Excelente. Yo voy a colocar acá en nuestra plataforma el anuncio, ¿ya? Primer examen parcial. Viernes 5 de noviembre. Horario de clases.
modalidad a distancia, o sea, en la que estamos trabajando en este momento, con cámaras abiertas. Eso es fundamental. Para ese día todo el mundo tiene que venir con sus cámaras en condiciones. No pueden dar examen si no abren la cámara. ¿Ya? Y el temario, desde el inicio hasta esta parte de acá. O sea, definiciones, métodos energéticos y método de fuerzas. Más SAP 2000. Ese es el trabajo, entonces, por favor, prepárense para estas 2 semanas. Como están viendo, son ejercicios sencillos y en el examen la situación va a ser idéntica, entonces no tiene por qué haber dificultad realmente. Sí, la exigencia de mi parte de que entreguen las prácticas, eso sí, no cambia. Si deben prácticas todavía, pónganse al día. Para poder dar el examen tienen que tener el 100% de las prácticas. Si no, no hay ingreso al examen. ¿Ya? Para mañana tienen que entregarme la práctica 3 y ya el lunes voy a colgar la última práctica previo al examen. ¿De acuerdo? Entonces, eso es todo por hoy, jóvenes. Reitero, si hay alguna consulta que quieran hacer, caso contrario, nos desconectamos ya en este momento. Muy bien, eso es todo entonces. Buenas noches, que estén muy bien y hasta la próxima semana. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Chao, Inge. Hasta luego, Inge. Gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.